Muy buenos días tengan todos nuestros amados amigos y hermanos. Heme aquí una vez más con el único propósito de traerles un poco de luz en el camino, ¿verdad? Utilizando sobre todo la palabra de nuestro Dios, que es luz precisamente a nuestros caminos. Y venía pensando en que cuán maravilloso es, o sería, que ahora que tenemos tiempo, estamos compelidos a estar en la casa, la familia completa, ¿verdad? Saquemos de 10 a 15 minutos en la semana 2 o 3 veces y nos sentemos ese núcleo primario de familia y evaluáramos alguna porción de la Biblia, de manera que los niños reciban el mensaje de que Dios es bueno y justo, y de que Dios no es un ogro, y que no hay por qué inculcarle miedo a los niños con Dios, porque Dios es amor. Y esto me viene a la mente porque hay niños que crecen, llegan a la adolescencia desconociendo absolutamente de Dios. Hay otros que estudian en colegios, pero lo hacen por la nota, no por amar a Dios, no porque tienen ese amor para el Creador, el dador de la vida, el que nos da el hálito de vida. ¿Ves? Es totalmente distinto a estudiar para sacar una nota, a conocer a Dios porque nos amó primero y nosotros le amamos a Él. Y sería glorioso que la familia pues se reúna y en vez de imponerlo, pues que busquen la forma de que sea atractivo para que entonces los pequeños no se cansen, y si se cansan, relevarlos. Pero lo importante sería que toda la familia disfrutara de esa reunión espiritual, partiendo de que Jesús dijo que donde quiera que hayan uno o dos en su nombre, allí estaba Él. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque no hacen falta lugares de adoración. El mismo Jesús dijo a la mujer samaritana que no adoraríamos ni aquí ni allá, sino que su padre buscaba adoradores en espíritu y en verdad. En mis propias palabras, ¿verdad? Es decir, usted lo puede hacer en su casa y va a añadirle virtud a sus hijos, porque van a comprender el amor de Dios, van a crecer con seguridad, van a tener la seguridad de que Dios está de su parte desde pequeños. Y aún, dice el proverbio, enseña al niño en sus caminos, y aun cuando fuera adulto, no se apartará de ellos. Y eso es bíblico. Y usted, como responsable de la salud, de lo material, de la seguridad de sus hijos, también debe sentirse responsable de canalizarles el conocimiento del Creador del universo. Esto independientemente de lo que usted prefiera. Pero trate de ajustarse a la Escritura. Trate de hacer que el niño comprenda lo que es Dios, lo que es la creación, las maravillas de la naturaleza, de dónde provienen, de la mano maravillosa y justa que provienen, y cómo esto edificaría a los niños y aún a los adolescentes. Y dicho sea de paso, hay adultos que a la edad de adultos no conocen a Dios. Tienen una idea, tienen una figura en su mente, pero no se han dado a la tarea de entrar a la Escritura para conocer al Dios maravilloso, al Dios justo, al Dios de amor, que nos redimió en la historia y que desde antes de la fundación del mundo nos amó y predestinó un plan de salvación para al fin de los tiempos, cuando vino el cumplimiento del tiempo, hacerlo realidad. Y esa reunión se puede prolongar e invitar a otros
Y ese tiempo que estamos en la casa, gloria a Dios, se convertiría en algo grandioso para la bendición espiritual de esa familia. Evalúenlo en la medida que escuchen y se darán cuenta de que contribuirán, harán una aportación inmensa a la seguridad emocional y espiritual de los niños. Y esa reunión se puede definir como la comunión que la Biblia habla, la comunión de los santos. ¿Ve? Porque si usted está reunido en el nombre de Jesús, que es como debe reunirse, y lo que está evaluando es lo que Dios ha colocado en su santa palabra, en su justa perspectiva, pues usted está en comunión con los santos, usted está en comunión con lo que Dios ha establecido, con aquellos que piensan igual que usted, y sobre todo con el edificio principal que es Cristo como cabeza de la iglesia. La gloria sea para Dios. Y entonces, hablando de comunión, pues me inclino, ¿verdad?, a traer un poquito de luz en ese aspecto, porque la comunión es necesaria para nosotros, porque nosotros somos el cuerpo físico de la iglesia. Nosotros estamos en medio de un mundo que no nos pertenece. Paradójicamente nos pertenece y no nos pertenece, porque ya nosotros fuimos comprados con sangre preciosa de Cristo. Y entonces nuestra misión en términos del futuro debería ser aspirar a las cosas del cielo, a las cosas venideras, a las cosas que Jesús logró para nosotros, a las bendiciones que Jesús alcanzó para nosotros. Mientras vivimos en este mundo, pues trabajamos, sostenemos nuestra familia, etcétera, etcétera. Pero nuestra mirada, nuestro principal objetivo es que nuestra familia, junto con el que dirige la familia, alcance la consumación del propósito de Dios, gloria a Dios, que es la salvación. Porque ¿qué fruto tiene luchar y luchar y luchar y luchar para terminar siendo eliminado? Para terminar siendo eliminado porque esa fue la decisión que tomamos. Y Dios honra nuestras decisiones. En términos de eso, es saludable que podamos evaluarlo desde ese punto de vista y podamos entonces sentirnos que somos parte de esa comunión, que somos parte de ese grupo privilegiado de creyentes que tienen en común una unión, y esa unión es Cristo, porque estamos unidos por la fe a la estructura eclesiológica que es nuestro Señor como cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y nuestro Señor descendió en forma de hombre, vivió una vida santa, obedeció los dictámenes y órdenes de su Padre, murió como un ladrón, como un pecador, como el abusador más grande del mundo, siendo inocente, para redimir a los que realmente son ladrones y pecadores. Es que es paradójico y suena increíble, pero eso fue lo que hizo Jehová. Por amor a nosotros, hizo todo esto. Y entonces, una vez Cristo alcanza ese propósito, desciende al sepulcro, el Padre le devuelve la vida, o Él la toma porque tenía la facultad de hacerlo, y está a la diestra de Dios ahora en la misión final, que es la de crear, organizar los planes, aleluya, y de interceder por todos aquellos que han de ser partícipes de la nueva tierra. Óigame, la resurrección de Cristo es el comienzo del nuevo siglo, es el comienzo de lo nuevo, es el comienzo de la nueva era, es el comienzo de la nueva criatura, ¿ves? Y en eso nos gozamos, porque en eso es que consiste la comunión con los santos, la comunión con la estructura principal, que es Cristo, nuestra esperanza de gloria entre nosotros.
Y entonces nosotros como iglesia pues tenemos comunión, como dice Juan más adelante, los unos con los otros, porque entonces dependemos, como dice el mismo Juan, de la vid principal. La vid principal es, imagínense, ramillete de uvas hermosos, gigantes, bellos como debió haber sido al principio, y los pámpanos, las uvas en este caso, injertados en la vid, se alimentan del cuerpo. Así nosotros nos alimentamos de las promesas, de las bendiciones, de todo lo que Cristo alcanzó para nosotros. Así que dice Romanos 12, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, queriendo decir que uno depende del otro. Y en el otro lado dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Yo soy responsable de ser miembro del cuerpo de Cristo. Tú eres responsable de ser miembro del cuerpo de Cristo y de que tu familia sea responsable, sea partícipe de las bendiciones del cuerpo de Cristo. Y es que en eso consiste la comunión, en eso consiste las bendiciones, en que podamos aprovecharnos de todas esas bendiciones que están en el cuerpo de Cristo para nosotros. Así que vayamos a Juan. Primera de Juan. Y aquí nos vamos a gozar rapidito porque el tiempo corre. Dice, lo que era, Juan 1, lo que era desde el principio, hemos oído. Fíjense bien. ¿Qué era lo que era del principio? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Ves? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y ese verbo se humanizó, ese verbo se encarnó para cumplir la misión de expiación y redención de la raza humana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y esa es la encarnación del verbo hecho carne, aleluya. Y entonces ellos lo oyeron, ellos lo vieron con sus ojos y lo contemplaron, que es muy distinto a ver. Cuando usted contempla algo, usted ve la naturaleza de lo que es, usted ve la composición de lo que es, usted ve la realidad misma de lo que usted está mirando, en esencia. Y ellos pudieron ver que ese era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a eso es que se refiere. Y entonces dice, porque la vida fue manifestada. ¿Cómo fue manifestada? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, convertido en carne. Aleluya. Y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Ves? Estaba con el Padre y se manifestó. ¿Para qué se manifestó? Para hacer la voluntad del Padre, para unir dos pueblos, gentiles y judíos, y hacer uno solo. Dios lo encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todos. Ahora es un solo cuerpo, ahora es una sola estructura. Ahora Israel es el Israel espiritual al que Dios ha de unificar al fin de los tiempos, compuesto de gentíos, judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengamos comunión con nosotros. Ay, Dios mío. ¿Se dan cuenta de lo que es la comunión? ¿En qué consiste la comunión? En estar adheridos al tronco principal, a la vid principal, a la raíz principal que es Cristo. Y entonces esa comunión viene directamente de Él y del Padre. Vea. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muchos tendrán comunión, según ellos, pero el lenguaje es otro. Aquí tenemos que tener cuidado. Por eso es que es necesario que entendamos la Escritura. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así como Cristo tenía un gozo por delante al exponer su sacrificio, al entregar su vida
porque sabía los logros, porque sabía el alcance de su sacrificio. Así nuestro gozo es cumplido también, porque en Él hemos sido redimidos, en Él tenemos sabiduría, en Él tenemos redención, en Él tenemos santificación, en Él tenemos justificación, en Él tenemos herencia. Las glorias de Cristo están disponibles para nosotros. Y esa es la comunión de los santos, la común unión con la iglesia, que es Cristo, que es cabeza de la iglesia. Este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Óigame. Y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué es andar en tinieblas? El camino ancho. El camino que pertenece al mundo. El camino angosto es Cristo. El camino ancho es el mundo y sus beneficios. No hay duda que hay muchos beneficios y de eso sabe el enemigo de Dios, porque eso le ofreció a Jesús en el desierto. Pero a nosotros se nos hace más fácil. A nosotros se nos hace sumamente fácil que Él nos engañe por los sentidos, como hizo con Eva. Nos haga creer un falso evangelio, nos haga creer en un falso espíritu, nos haga creer falsas señales, nos haga creer que haciendo tales cosas vamos por el buen camino. Si no, lea la historia de los hijos de Aarón, que fueron exterminados al momento por desobedecer la voluntad de Dios. Pues ese va a ser el resultado de todos aquellos que cojan el camino amplio. Porque andan en tinieblas, no practican la verdad. La verdad es Cristo colgado de la cruz, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, según los apóstoles. Y si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Se da cuenta? Yo hablo de Cristo de la forma correcta, tú hablas de Cristo de la forma correcta y el otro también. Pero si andamos en tinieblas, como el mundo está en tinieblas, no tenemos la misma comunicación, el mismo lenguaje. ¿Acaso los apóstoles fueron identificados cuando crucificaban a Jesús? ¿Por qué? Por el mismo lenguaje, porque todos hablaban de la misma manera acerca de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios, porque nos identificamos con la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Y al tener comunión con los unos con los otros, mire qué cosa maravillosa pasa. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Acaso a usted no le interesa que sus hijos, que su esposa, que su familia principal y toda su familia, la sangre de Jesucristo, que es la sangre preciosa, una sangre perfecta, una sangre que tiene la capacidad de limpiar los pecados del mundo, no los abarque a ellos también? Suplico a Dios, órele a Dios de rodillas para que sus hijos se enamoren de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es Dios, y de que esa comunión sea con el cuerpo de Cristo verdadero, no sea con doctrinas falsas, no sea con filosofías engañosas, porque de lo contrario no tendrá comunión con el Señor, tendrá comunión con el enemigo de Dios y los resultados son catastróficos. La sangre de Cristo es sangre perfecta. Tiene la capacidad de limpiar a todo aquel que se arrodilla y suplica el perdón. Ya es una realidad, ya Cristo perdonó, ya Cristo pagó, ya el perdón de los pecados Jehová lo otorgó. Solamente haga lo suyo por medio de la fe. Es en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús que se lo pido, que usted abogue por su familia, utilizando el camino correcto, que es la Escritura. Permítame orar por las 3 o 4 peticiones que hay, por la salud, y terminamos.
Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de hablar de tu divina palabra y de reconocer la grandeza de tu evangelio, estando en el lugar que me corresponde, a los pies de Jesús. Te suplico, Señor, que aquellos que no te conocen pongas tu mano y los inquiete de alguna manera para que escuchen o para que vengan a tus pies y tú los puedas recibir y sean parte de la gloria venidera. Te suplico y te presento las peticiones en esta mañana de aquellos que tienen necesidades de diferentes maneras. Sé con cada uno de ellos, sé con cada uno de ellas, independientemente de cuál sea. Utiliza tu criterio, tu voluntad, Padre Celestial, para que todos puedan recibir, conforme a tu voluntad, sus peticiones. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y para cerrar, solo les pido, solo les suplico que reconozcan que la sangre preciosa de Jesús jamás pierde su poder. Es la sangre preciosa del Hijo de Dios que nos limpia de todo pecado. Jamás pierde su poder. Jamás pierde su poder. Confíen plenamente en eso. Ya vuestra salvación es una realidad. Es cosa maravillosa, según dijo Jehová. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y que Dios los proteja. Pero sobre todo, gozaos siempre en el Señor. Amén.